Buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Sorprendidos con la lluvia? Sí, la primera vez para mí en casi 8 años de que hay lluvia en agosto. Ah, yo quiero primero de tocar algo de anuncios, de mencionar la importancia de lo que vamos a tocar este mañana. Especialmente con los hispanos aquí en este valle, con básicamente por todos lados en este país. La cultura en general, la sociedad está bien perdida, la nación bien perdida. Pero lo que yo he visto en 8 años acá es que creo que los hispanos en este país están más perdidos que la cultura de inglés en general. Tal vez por falta de identidad o crisis de identidad o porque tal vez algunos están corriendo de la economía en sus países o opresión política, pero tal vez la gente está corriendo más que asuntos de economía, pero están corriendo más por cosas de sus pasados, por dolores, por aflicciones, por rechazos, abandonos, por falta de identidad. Yo miro a los hispanos aquí en este valle bien perdido. En general, en cualquier parte, la gente, aún en Arizona, creciendo con muchos mexicanos en Arizona, los mexicanos bien perdidos, siempre buscando por más dinero o más cosas materiales para satisfacer su crisis de identidad, pero nunca encontraron, por supuesto, separado de Cristo. Entonces yo quiero animarles de realmente preparar sus corazones por este mensaje. Y si tú no eres parte de un grupo pequeño de esta iglesia, realmente debe tomar eso muy en serio. De dedicar un tiempo miércoles son 2 horas para tener tiempo de fraternidad y comunión, ministerio mutuo con uno al otro. Y no son de pensar que una vez la semana es suficiente, porque la vida es dura y hay mentiras que entran en nuestra cabeza todos los días. Por eso necesitamos el miércoles tener esta comunión y fraternidad y compartir de la palabra de Dios, y los domingos para poder aguantar tantos ataques y las artimañas del diablo. Necesitamos esta iglesia, necesitamos la fraternidad entre los hermanos. Porque yo miro la cultura hispana en este país, en este valle, muy enferma. Si ustedes han notado, yo he visto más, o sea, yo sé que yo lo he dicho muchas veces, pero tengo que repetirlo porque me da un choque, honestamente. Yo miro los latinos dentro de Latinoamérica sonriendo mucho más que los hispanos aquí. En general, si ustedes han notado en las calles que en cualquier parte de los Estados Unidos los hispanos no sonríen mucho. Muy pocos. Pero cuando aún estoy en vecindarios muy pobres en Latinoamérica, hay mucha más gente sonriendo. Ustedes han notado eso, solamente yo. No sé si es la opresión sobre la cultura, la sociedad, la maldad, los demonios que están tan fuertes en este país, no sé. Pero muy poca gente hispanos, que es una cultura alegre, ¿sí o no? Pero aquí no. Y por eso yo siento como de tratando de comenzar una iglesia hispana aquí es tan difícil, porque la gente ya llega deprimida, perdida por completo. Yo he visto la diferencia entre la gente que acaba de venir o salir de Latinoamérica y son así, más con chispa, sonriendo, con más alegría, y en 6 meses ya no está. Ya sus rostros muestran rostros deprimidos. El único es hermano que sonríe por todo el tiempo, pero no es común. Son los cambios que Cristo hace en uno, ¿sí o no? Entonces, ustedes deben poner el grupo pequeño cada miércoles como prioridad número 1 después de la iglesia los domingos. Porque lo que vamos a tocar es lo que Cristo toca. De ese problema, la crisis más grande de la gente es la misma crisis de hoy en día. Que la gente anda angustiada.
perdida, deprimida. Y como Jesús dijo, ovejas sin pastor. La gente piensa, si yo trabajo más horas, yo voy a un día encontrar mi felicidad o mis sueños van a ser realizados si yo gano más dinero. Pero ustedes pueden decir con certeza que los hispanos están con certeza, con alegría, con satisfacción en sus corazones o están totalmente perdidos. La verdad es que nosotros, cada persona necesita un pastor por todas las áreas de la vida, un pastor habilidoso, un pastor que sabe ser doctor del alma. Pero la gente en general, que sea hispanos o los cheles, la gente en general piensa que necesita predicador. O más, la cultura ha burlado de los predicadores por los últimos 60 años. Todo el mundo se burla de los predicadores pastores. Y en muchas áreas tiene sentido porque los pastores andan como capellanes, pero no andan como hombres masculinos. En general, las personas piensan que no es necesario ir a una iglesia porque solamente las mujeres dirigen las iglesias. Mi casa está perdida, mi casa está en caos. No quiero llegar a una iglesia donde también está en caos porque las mujeres están dirigiendo las iglesias y las casas y los hombres no están. Ya están en el bar tomando porque ellos se sienten que ese es mi lugar de masculinidad. La mayoría de los pastores hoy en día son líderes de verdad, son hombres masculinos o no. En general no. Son los que usan skinny jeans y que sus esposas les mandan a ellos y no hay liderazgo en la iglesia. Y los hombres no quieren ir a la iglesia. Entonces la familia anda más perdida, las mujeres más perdidas y los niños perdidos. Toda la valle aquí, el mundo dice, necesitamos un mall más grande, más restaurantes, más cosas materiales, más X cosa, mejor hospital, más médicos. Todo el mundo anda diciendo y creyendo que necesitamos más y más de cosas temporales, cosas mundanas, cosas de este mundo para poder satisfacer mi corazón. Y lo que vamos a descubrir en este texto de Mateo 9 es que la gente necesita más que cualquier otra cosa, es un pastor para guiarles hacia los pies de Cristo. Eso es la necesidad principal de la gente y poca gente llega a los servicios los domingos. ¿Por qué? Porque ellos de verdad creen que no es una necesidad de mi vida. El dinero, la salud, el sexo, la familia, las fiestas, el licor, eso es mi necesidad real. Pero la iglesia, caminar con Cristo, eso no es mi necesidad. Entonces llegamos a este texto en Mateo 9, 18 a 38 y miramos algo espectacular de lo que Jesús nos enseña sobre la necesidad principal de la gente. Gente que estaba llegando a Cristo con muchas enfermedades, muchos problemas físicos, y vamos a ver lo que Dios hace en medio de un mundo de debilidades, necesidades, un mundo en crisis. Dice Mateo 9, 18 lo siguiente: mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y a la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral.
Salgan de aquí, le dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: ¿creen que yo puedo darles la vista? Sí, Señor, le dieron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuentan a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, a un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron: puede expulsar demonios porque el principio de los demonios le da poder. Aquí es lo que es súper interesante. Después de tantos milagros, estas son las palabras de Jesús. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban confundidas, desamparados y como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídenle que envíe más obreros a sus campos. Entonces, damas y caballeros, hermanos en la fe, ¿cuál es la necesidad más grande de este valle? Que Dios envía predicadores. ¿Cuál es la necesidad más grande de Latinoamérica? Que hay menos dictadores, que hay menos corrupción, que hay menos pobreza. Por supuesto, eso es necesario, pero no tanto como la necesidad de que hay predicadores, hombres masculinos, hombres que no ponen importancia en complacer a la gente, hombres que ponen la mirada únicamente en Cristo para predicar las buenas nuevas y la verdad sobre el reino de Dios. Eso es lo que el mundo necesita, es lo que Latinoamérica necesita, es lo que los matrimonios necesitan, los niños necesitan, los jóvenes necesitan, es lo que no están recibiendo. Los juegos de video, toda la ropa, la escuela, los padres que aún existen iglesias y empujan educación de sus hijos más que la palabra de Dios. Yo lo he visto, yo lo he sufrido en las iglesias. Tratando de apoyar los padres, instruir sus hijos en la palabra de Dios, están llegando todos los domingos, pero durante la semana el padre está empujando la educación, está empujando los deportes, y por eso los niños llegan de vez en cuando a los servicios y no tienen interés en las cosas del Señor. El padre está desviado, está perdido, los niños también, el matrimonio perdido, desviándose cada rato porque no hay un pastor predicador dando instrucciones, y la gente, aunque sí hay un pastor predicador dando instrucciones, la gente no está escuchando. Están poniendo su propio camino, sus propios intereses primero, pero en nuestra cultura, después de 60 años o más, la gente se burla de los predicadores. Antes de los años 60, la gente, por lo menos en este país, no se burlaba de los predicadores. Estaba con respeto, mucho respeto a los predicadores. Ahora ya eso no existe. Estamos en una cultura donde todo el oficio de predicador está muriendo. Ahora, ustedes ven en los servicios de inglés o servicios de español, ustedes ven predicadores que son fuertes masculinos, o ustedes ven más hombres femeninos. ¿Cuál? ¿Cuál?
¿Qué tipo de hombre ustedes están mirando? Otra manera de hacer la pregunta. Tal vez ustedes no han pasado suficiente tiempo en otras iglesias para saber la diferencia. Pero dentro de las casas, ¿los hombres son más masculinos o más femeninos? Los varones, los hijos de 18 años, de 15 años, de 10 años, ¿son niños jóvenes más femeninos o más masculinos? En general, más femeninos. Estamos pasando por una crisis y hay un propósito de Satanás para eliminar a todo tipo de hombre masculino porque ellos son los que van a predicar la verdad. Satanás quiere destruir ese grupo de personas de la cultura, igual como la reina Jezabel mató más que 400 profetas de Dios. Una mujer matando a los hombres masculinos, profetas en el grupo de Elías. Elías era el último profeta, predicando la verdad a la cara a Jezabel y Abel, predicando la verdad de Dios en sus caras, sin miedo, sin temor, sabiendo que ellos dos, como rey y reina, pudieron haberlo matado en un instante. Pero él tenía coraje para predicar la verdad de Dios. Entonces, la gente anda con muchas enfermedades, ¿sí o no? Enfermedades físicas, discapacidades físicas. La gente anda con enfermedades espirituales grandes. Adicción al licor, adicción a drogas, adicción al sexo, adicción a gastar dinero y el amor del dinero. La gente anda con tantas enfermedades y Dios comenzó en este texto mostrando su poder sobre la muerte. Con esta hija de 12 años, Jesús dijo, no está muerta, está dormida, porque un judío no pudo tocar, especialmente un maestro, no pudo tocar un cuerpo muerto por la ley de los judíos. Jesús entró diciendo, mostrando que estaba dormida. ¿Por qué dormida? Porque Él es más grande que la muerte. Él tocó a esta niña y le ayudó a ella a subir de la cama y le dio las instrucciones a sus padres para dar algo de comer para ella, mostrando la parte espiritual y la parte físico. Ella tenía que recibir nutrición. Pero Dios mostrando en esta serie de sanidades que yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Luego la segunda sanidad es la mujer con una enfermedad de hemorragia por 12 años que ella sufriendo. Interesante, una hija sanada de 12 años, ahora una mujer sanada por 12 años, una enfermedad grave. Y nosotros, para entender más de la historia de esta mujer y también un poco más de la historia de esta niña que murió, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, que este autor nos da más detalles sobre estas dos historias. Y son historias súper importantes para nosotros entender la magnitud de lo que está pasando en estas personas, especialmente con la mujer. Jesús entró de nuevo en barco y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él y en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada y a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Quiero parar aquí. 12 años ella sufriendo con esta enfermedad y pagando todo su dinero, usando todo su dinero para pagar los médicos. Y ella quedó peor
que en el pasado. Esta mujer, podemos decir, cuando ella llegó a los pies de Jesús, ella era una mujer con mucha esperanza o perdió la esperanza. Ella perdió por completo la esperanza hasta que el día que se encontró a Jesús y ella tocó su túnica y inmediatamente fue sanada. Y así es con nosotros. ¿Cuántas enfermedades y problemas o crisis en el matrimonio o los hijos rebeldes o un conflicto grande en el matrimonio o en la familia? Tantas cosas y pecados y adicciones en nuestras vidas y cada año en lugar de estar mejor, está peor. Y la gente llega al momento de estar sin esperanza. Este es lo que miramos en la vida de Job, perdiendo su familia, perdiendo todos sus hijos, su salud, su dinero. Él quedó con tantas heridas por todo su cuerpo y él clamándole con Dios, pidiéndole a Dios rescate y él confesando, aunque Dios me mata, yo confío en Él. Ese es lo que muestra fe de verdad. Entonces, una pregunta para cada uno de ustedes. Hermanos, ¿es posible tener esperanza fuerte, viva en Cristo Jesús si no has pasado por años o un tiempo grande de vivir sin esperanza? Es posible apreciar y agarrar con la mano, con fuerza, la esperanza en Cristo si yo nunca he pasado por desesperación y depresión, pasando por años cuando yo he perdido la esperanza. Porque si alguien viene y escucha sobre la esperanza en Cristo, pero nunca ha pasado por el dolor y sentir el vacío y las adicciones de su pecado, de su maldad, que él va para el infierno. Si un hombre, una mujer, un joven no pasa por mucho tiempo en desesperación y escucha sobre la esperanza viva en Cristo, es posible que esa persona va a apreciar y entender la esperanza en Cristo. Y mi respuesta es que no. Esta mujer que tenía tantos años luchando con una enfermedad tan grave, no solamente la enfermedad, el efecto físico de estar débil todo el tiempo, de nunca tener energía. No solamente eso, pero ella, según la ley, era una mujer sucia. Por las leyes ceremoniales, ella no pudo entrar al corte de mujeres en el templo. Ella no pudo estar con los demás para alabarle a Dios. No fue permitido por tener tanto sangre. Ella fue una mujer excluida de la sociedad y ella entrando con coraje, con de nuevo, entrando toda la multitud de la gente solamente para tocar la túnica de Jesús, mostrando que ella estaba o era una mujer totalmente desesperada. Jesús nos cuenta esta historia para mostrar de que aún en los momentos de más desesperación hay rescate y hay salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que estas historias nos enseñan. Los hombres ciegos, de que Jesús mostrando de que no hay un impedimento físico más grande que yo. No hay enfermedad o problema mental de enfermedad grave más grande que yo. No hay un demonio o poder de Satanás más poderoso que yo mismo. Yo soy victorioso y todos los efectos y las consecuencias del pecado, principalmente la muerte y la vida eterna en el infierno, Dios mostrando que Jesús es más grande que cualquier consecuencia, enfermedad, pecado, adicción, enfermedad crónica o depresión que existe sobre esta tierra. Y nosotros miramos una diferencia entre los que vienen a la iglesia con fe y los que vienen a la iglesia sin fe. ¿Por qué? La multitud estaba regresando a la hija muerta. La multitud que estaba contratado, que eso era normal en los tiempos bíblicos, que el papá o mamá o un familiar contrató personas para pasar el tiempo llorando y gritando para formar la cultura de luto cuando alguien de la familia había muerto. Entonces ellos eran contratados,
Pero cuando Jesús dijo, ella no está muerta, ella está dormida, la gente se burlaba de Jesús. Así la gente se burla de los que andan con fe de verdad, ¿sí o no? Entonces, el hecho que alguien llegue o no llegue a la iglesia no significa que tiene fe. Lo que significa que alguien tiene fe, que llega a la iglesia, es que hay fruto a su fe. Hay obediencia, que realmente esta mujer llegó solamente para tocar la túnica de Jesús. El papá, el oficial de la sinagoga, llegó para decir y clamarle al nombre de Jesús para venir y sanar su hija. Dos personas con mucha fe auténtica, porque ellos tomaron acción, ¿sí o no? Los dos ciegos, los dos hombres, ¿tomaron acción o no? Llegaron a la casa de Jesús donde estaba hospedado. Estaban diciendo, hijo de David, estaban proclamando su nombre. Y por último, la gente con fe, llevando al hombre mudo con demonio para que Jesús lo sanaba. Todos tomaron acción para llegar a los pies de Cristo, aunque perdieron la esperanza, gente desesperada. Así nosotros somos iguales. Si tú has vivido muchos años en desesperación, Jesús bajo propósito estás permitiendo que tú experimentas eso, para que tú puedas entender, capturar y adorarlo a Jesús y apreciar toda la esperanza viva que tenemos por Cristo Jesús. Pero si la gente afuera anda y piensa que no, yo tengo toda mi vida bajo mi control, mi vida está en el rumbo de la dirección que yo quiero, esa gente no aprecia la esperanza viva en Cristo Jesús. Para ellos no significa nada. Es triste que la gente anda así con una confianza falsa, ¿sí o no? Entonces, hermanos, ¿cuántas veces tú has pasado momentos, días, semanas, meses, hasta años sin esperanza? Dios tiene un propósito en los años que tú has esperado. Dios está crucificándote para luego resucitarte únicamente confiando en Él. Porque cuando la gente puede salir de sus propios problemas de matrimonio, o la economía, o de problemas de salud, o de su familia, cuando la gente misma puede salir de esos problemas y controlar lo que quieren controlar, esa gente recibe la gloria, ¿sí o no? Yo he hecho todo, y mostrando que la mano de Dios no está sobre esas personas. Esas personas están jactándose en ellos mismos. No piensen que es necesario la salvación de Dios. Todo está bien. Yo soy una persona exitosa, cuando realmente la persona está totalmente perdida, va para el infierno. Con todas las riquezas del mundo, pero su alma corre hacia el infierno. Entonces, si Dios ha permitido que tú has pasado mucho tiempo en problemas graves, serios, con cosas que en lugar de salir bien, han salido mal, traiciones, abandonos, abusos sexuales, suicidios en la familia, enfermedades crónicas, y tú has pasado tanto tiempo dudando sobre el poder de Dios, las promesas de Dios, y tú luchando para creer si Cristo es real o no, o si vale la pena ir a la iglesia o leer la Biblia o no. La respuesta de Dios es que Cristo nunca cambia. Si Cristo está crucificando tu persona, es para levantarte y rescatarte de toda tu autoconfianza y tu autocompasión, para que tú llegues al momento de tomar una decisión. Aunque Dios está quitando toda mi vida, yo quiero Cristo y únicamente Cristo. Dios, yo te creo. Cuando todo está en contra de ti, todo se ve muy mal, pasando por la valle de los muertos, tú en este momento es cuando la fe tiene valor real. Cuando todo se ve oscuro, malo y feo, tú tomas la decisión de leer la palabra, creer en la palabra y decir: Dios, aunque yo he perdido todo y las cosas están saliendo de mal en peor, yo te creo. Yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo en tu bondad, yo creo en tu amor. Aunque yo no veo una salida, para nada, no hay ninguna salida
por ningún lado. Yo te creo a ti. En este momento, Dios sonríe. Dios se pone alegre porque Él sabe que mi hijo ha pasado por las pruebas y Él tiene un amor real hacia mí. Él confía en mí, no por los beneficios. Tenemos que tocar ese punto. Mucha gente estaba llegando a Jesús por los beneficios, ¿sí o no? Como hispanos han llegado aquí para recibir cosas gratis como ropa de sus niños, juguetes para sus niños, y después 3 semanas ya no regresan a la iglesia bíblica Petra, porque son igual como la mayoría de las personas que llegaron a los pies de Cristo. Querían un beneficio personal y después salió y murió un momento y entraron en el infierno. Porque muchas personas que Jesús sanó no eran creyentes. Creó en el poder de Jesús para salir con un beneficio grande, pero creer en la persona de Jesús como su Señor y Salvador no fue interesado. Por eso Jesús dijo a algunos grupos de personas, no digan a nadie lo que pasó en este momento. Y otro grupo, Dios les dijo para salir y decir a todos en el campo lo que Dios había hecho en este momento. Entonces, ¿por qué la diferencia? Porque el grupo que Jesús le dijo de no decir a nadie sobre lo que pasó con este milagro eran principalmente judíos. Judíos que querían hacer a Jesús como el rey político para salir del imperio romano y tener beneficios y prosperidad aquí en la tierra, tener dinero y salud. La mayoría de los judíos, eso es lo que ellos querían y nada más. La salvación de sus pecados, porque somos israelitas, no somos pecadores como los gentiles. Y el otro grupo de gentiles, Jesús en general les dijo, vayan y díganles a todos lo que yo he hecho por ustedes. Una gran diferencia, porque los gentiles no tienen interés en ese tipo de reino. Los gentiles estaban más buscando por salvación porque reconocieron que eran perdidos. Los judíos pensaban, no, estamos salvos porque somos israelitas. Entonces no tienen interés en la salvación de Cristo Jesús, tristemente. Entonces, lo que miramos es en este texto, en la última parte, capítulo 9 de Mateo, de que Jesús pasó por todas las ciudades y pueblos como que misionero. Número 2, Jesús enseñaba en sus sinagogas, era maestro. Número 3, Jesús proclamó el evangelio del reino, era predicador. 4, sanaba todo tipo de enfermedad. En la primera palabra en griego significa enfermedad de cualquier tipo o enfermedad de la mente o locura. Y la segunda palabra en griego de enfermedad, malaquía, es la palabra en griega, causante de debilidad y mostrando una persona frágil, débil por causa de la enfermedad. En los dos tipos de enfermedad, Jesús muestra que Él es el sanador de todo. Mucha gente anda con problemas mentales hoy en día, ¿sí o no? El efecto de trauma, abuso sexual, el efecto de vivir en un país o en un mundo de tanto pecado está afectando a la gente mentalmente. Todo lo que pasó con COVID, con la máscara, afectó a mucha gente mentalmente, ¿sí o no? Mucha gente perdió sus mentes y había muchos suicidios, más que el virus. Todo un escándalo de los gobiernos para matar a la gente. En todo lo que ha pasado y lo que está pasando hoy en día, Jesús no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y mañana. Jesús, el sanador de hace 2000 años, el mismo Dios que sana nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces tú has tenido una enfermedad que iba a matarte y Dios te rescató? ¿Cuántas veces tu hijo andaba con una enfermedad que aparentemente no era tan grave, pero por causa de la oración, Dios paró la enfermedad de convertirse en una enfermedad grave hasta la muerte? ¿Cuántas veces tú o tus hijos o tu cónyuge estaban en un momento de mucho riesgo en la calle o en la autopista y Dios te rescató o les rescató a ellos de un accidente que seguro que iban a morir? Hubieran estado muertos, pero Dios envió sus ángeles
para guardar y protegerte o proteger tu familiar. Tantas veces que eso ha pasado y nosotros no le damos a Él la gloria que Él merece. Pero Jesús es un Dios de milagros y el milagro más grande que tú y yo necesitamos es el milagro de la salvación de nuestros pecados, ¿sí o no? La enfermedad más grande no son los virus de afuera, son las cosas que yo mismo he hecho, he pensado que han producido mucha enfermedad espiritual en mi vida. Nosotros, tú eres el enemigo número uno. No un familiar, no el cónyuge, no los niños, no la cultura, no el gobierno. Tú eres el enemigo número uno y yo soy el enemigo número uno. El pecado morando en nosotros. Y cuando yo suelto todo en las manos de Cristo, reconociendo, yo no merezco el infierno, yo merezco el infierno, no merezco el cielo, yo necesito tu salvación. De que Cristo, yo puedo echar la culpa a mi mamá, a mi papá, yo puedo echar la culpa al vecino que me hizo mucho daño, pero en el fin del día yo soy culpable por ponerte en la cruz. Es mi culpa. Y cuando uno reconoce eso, reconoce lo que significa el sacrificio de Cristo Jesús. Y en Isaías 53, 5 a 9, dice el profeta Isaías, pero Él fue traspasado por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, fue golpeado para que pudiéramos estar sanados. Él fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor cargó en Él los pecados de todos nosotros. Por los golpes y la tortura que Jesús recibió, por eso nosotros somos sanados. ¿Tú aprecias eso o no? ¿Tú aprecias el hecho que la única razón que tú estás aquí escuchando la palabra de Dios es porque Cristo fue torturado por vos y por mí? Y si eso es lo que tú crees de verdad, tú vas a tener un gran anhelo cumplir lo que Jesús nos manda a hacer. Porque en el fin de esta historia, Jesús diciendo que la cosecha está lista, la cosecha está grande. ¿Y cuál es la cosecha lista? La gente perdida afuera. Esa es la cosecha. No hay un fin a la cantidad de gente perdida, sufriendo, viviendo vidas miserables, ¿sí o no? Por eso cuando tú estás en la calle, no ignoras el hecho que la gente no está feliz. Ustedes tienen discernimiento, saber la diferencia entre una sonrisa falsa y una sonrisa real. ¿Entiende la diferencia? Yo sí puedo ver la diferencia. La gente anda en las calles con una sonrisa real o falsa. 100% falsa. Y cuando están tan tristes, deprimidos y vacíos y andan borrachos, ¿esta sonrisa es real o falsa? Todo el mundo está sonriendo cuando están borrachos, pero es sonrisa falsa, porque ya en la mañana, cuando están vomitando el licor, ya la realidad de una vida perdida, vacía, ya entra con más fuerza, no menos. Y tiene que repetir para no darse cuenta de que estoy más perdido hoy que hace un día. Estoy más perdido hoy que hace una semana. ¿Qué necesitaba la gente más que cualquier otra cosa? Un pastor, amén. ¿Cuál era la condición de la gente? Mal, perdida. ¿Qué nos dijo Jesús acerca de la mayor necesidad de las personas? La salvación eterna. ¿En qué áreas necesitas un pastor hábil para ser usado por el Padre Celestial en tu vida? ¿Qué área? Para algunos de ustedes es entender la salvación eterna. Para otros hay algo en tu matrimonio que está bien mal. Algo en tu vida como una adicción, una depresión, y que tú necesitas un pastor hábil para poder descubrir qué dice la palabra de Dios sobre este problema.
¿Cuál es la respuesta de Dios? Porque cada uno de nosotros tenemos debilidades y tenemos luchas, batallas, y nosotros no sabemos cómo salir de estas batallas. Amén. Entonces, hay algo en tu vida en este momento donde tú no sabes cuál es la salida. Levanta la mano. Una área en tu vida que tú no sabes cuál es la salida. Cada uno, casi todos tienen una área en sus vidas. El mundo dice, contrate un consejero, un psicólogo. Toma este medicamento. Busca por este libro para educarte a ti más, para saber cómo salir de este problema. Habla con tu familiar. Yo voy a hablar con mi mamá. Ella siempre va a saber lo que debo hacer. No. O suegra va a ser peor. Seguro. Yo siempre hablo mucho con mi tía. Voy a hablar con mi tía. Peor. Así anda la gente pensando las cosas humanas y cuántas. O sea, los indígenas, los navajos en Arizona. Problemas graves, serios en la familia o en la salud. Ok, regresa de Phoenix a la reserva para hablar con la bruja. ¿Cuántas veces los navajos hacen eso? No se meten en la brujería hasta un problema grave y regresa a la reserva como más o menos 4 horas manejando a Tuba City y en el campo alrededor de esa ciudad y regresan peor. ¿Cuántos latinos, cuántos hispanos han tenido problemas graves con el vecino o con un problema de salud y va a un brujo o bruja? Muchos. Un montón. Yo personalmente, pastoreando gente que estaban haciéndolo, predicando el evangelio y la gente con tantos demonios, tanto tortura en las noches por estar haciendo cosas en rebelión en contra de Dios y los demonios torturándoles a ellos de día y de noche. La gente anda muy, muy mal. ¿Qué áreas no están bien en tu vida, pero estás fingiendo que lo están? ¿Cuáles son las áreas que están mal, pero tú estás fingiendo que están bien cuando estás mintiendo? Si tu matrimonio está mal, tienes que confesarlo. Si tu corazón no está bien espiritualmente, tú sabes que no estás caminando con Cristo, es necesario confesarlo. Vas a decidir seguir a un verdadero pastor mientras que él sigue a Cristo, o vas a seguir tu propio camino. Yo oro por ustedes, aunque ustedes algunos son nuevos y estoy apenas conociéndoles. Un pastor verdadero ora por sus ovejas. Conoce sus ovejas. Pero tal vez ustedes no saben esta estadística, pero ha sido este número por muchos años. Pero en este país, 1,400 pastores renuncian cada mes. 1,400. No por inmoralidad sexual, no por corrupción de dinero, simplemente porque el pastor no aguanta más el abuso y la carga de las personas y se renuncian y no quieren regresar. Esos son la mayoría. Y hay pocos jóvenes recibiendo el llamado para ser predicadores, respondiendo a ese llamado de Dios de Mateo 9, para llenar el vacío en las iglesias, y las iglesias están vacíos sin liderazgo. ¿Y qué está pasando? Las mujeres están tomando el liderazgo de la iglesia en lugar de los hombres. Y Dios ha tomado mucho tiempo para formar este ministerio hispano, este ministerio de español. ¿Por qué? Dios estaba pasando años formando los hombres de esta iglesia, ¿sí o no? Y si los hombres no están bien formados en Cristo, no es posible tener un ministerio en español. Imposible. Aunque hay 25 mujeres fuertes en la fe, no es posible tener un ministerio real de iglesia hispana si los hombres no están haciendo el trabajo, siendo predicadores de la fe. Todo tiene que salir como que el hombre, Adán, fue creado primero y luego la mujer, ¿sí o no?
de ser predicador de verdad, un pastor que cuida y ama a sus ovejas, es uno de los trabajos más duros en toda la vida. Ustedes tienen que saber algo. Cada vez que uno ha recibido a Cristo acá, o Dios está transformando un matrimonio, rescatando a alguien de una adicción, una esclavitud fuerte en su vida, mi familia ha pagado las consecuencias por eso. Mi familia, mi matrimonio, mis 4 hijos han recibido los golpes. Lo que ellos 4 y mi esposa han sufrido en el campo misionero en Nicaragua ha sido cosas más graves que yo puedo explicarles a ustedes. Todo por la obra de Dios y la guerra espiritual y los ataques de los demonios han sido a veces extremos. Yo soy un hombre, pero yo oro por ustedes. Pero yo soy débil. Mi familia, débil. Somos seres humanos, ovejas, como ustedes son ovejas. Yo soy un hombre orando por ustedes. ¿Qué pasaría si ustedes son muchos y no oran por mí? La iglesia no puede crecer. Si Joaquín está orando por ustedes mucho y tratando de buscar el mejor para tu vida, tu futuro por la eternidad, pero tú no aprecias eso, o aprecias José o Eric o el trabajo de ellos, ustedes no van a orar por ellos. Ellos van a orar por ti, pero ellos van a quedar con todos los ataques y todos los golpes, igual como yo. La iglesia de Cristo necesita orar por los predicadores, ¿sí o no? Necesita orar por sus esposas, por sus hijos. Porque otras, ustedes son muchos, yo soy uno. Ustedes son muchos, Joaquín es uno. Entonces, si ustedes pasan por ataques de la guerra espiritual durante la semana, ¿cuántos ataques más yo voy a experimentar? Mucho más. Mi familia, mi matrimonio, mi propia vida, nuestra propia salud, de lo que tú vas a experimentar. Yo lo he visto en los últimos 2 años en la vida de Joaquín. Un montón de ataques. Satanás peleando fuerte en contra de la iglesia bíblica Petra. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a tomar en serio las palabras de Jesús que la cosecha está lista y orar por obreros y apoyar los obreros, o vas a minimizar y vas a menospreciar todos los obreros de Dios que son fieles y después tener dudas? ¿Por qué 1,400 están renunciando cada mes? Porque la gente no está apoyando los predicadores. Y los predicadores están pasando por muchas tribulaciones. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo orarán sin un predicador? Y Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitar su fe. No su vida en sí, pero su fe. Porque si yo trato de imitar la vida del rey David, no sería muy bueno, ¿sí o no? Porque él cayó en muchos pecados. Pero si yo estoy imitando la fe del rey David, yo voy también a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David era un hombre piadoso. No era un hombre perfecto, pero piadoso. ¿Por qué? Porque él tenía una fe auténtica en el Dios de la palabra, en el Dios de la creación. Y Hebreos 13:17, lo que mencioné la otra semana: obedecer a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Que lo hagan con alegría y no con tristeza, porque eso no os sería de provecho. No sería bendición para ti cuando tú no obedeces ni te sometes bajo las instrucciones del pastor, porque el pastor es quien lea y estudia la Biblia y ora por su bien, ora por su salud, ora por su alma.
Entonces, cuando la gente no me escucha a mí o no escucha el consejo de Joaquín, es un dolor, es una lástima más por la persona. Nos da a nosotros tristeza, pero la persona quien va a sufrir es la persona rebelde. Pero hoy en día escuchar esa palabra, someterse, obedecer el pastor, no son palabras populares, ¿sí o no? ¿Cómo yo voy a someterme al pastor? Eso es absurdo, eso es ridículo. Yo tengo mis derechos, yo tengo mi libertad, no tengo que someterme bajo nadie. Es la misma gente que no va a obedecer un hombre de Dios, un predicador. Es la misma gente que obedece las reglas o mandatos de poner la máscara. Algo que no debe ser regla, que es ilegal, pero lo hacen sin pensar dos veces. Oh, yo tengo que cuidar mi salud. No quiero morir de un virus que no existe. Que la máscara no hace absolutamente nada en contra de un virus. Todos los científicos han mostrado eso. Lo han probado que es absurdo. Pero la gente lo hace sin pensar dos veces. Oh, ok, para protegerme de un virus. No quiero enfermarme o no quiero enfermar a otro. La misma gente tan tonto de responder a cosas ridículas, que no confían en Dios, que responden a estas instrucciones ridículas del gobierno, es la misma gente que no va a escuchar a un pastor que les ama, que ora por ellos, que sacrifica por ellos. Interesante, después de 24 años en el ministerio, hermanos, mucha gente que yo pienso que yo no he hecho mucho por ellos como otros. Gente que, voy a decirlo así, que no han ocupado mucho de mi tiempo. No he tenido que sacrificar mucho para ayudarles en sus situaciones graves. Esa gente que son fieles en la iglesia, ellos me han mostrado más apoyo, más oración para mí y mi familia que mucha gente de la iglesia, de la misma iglesia, con quien yo he sacrificado mucho tiempo, muchas horas, sacrificio, tiempo fuera de mi familia, tiempo cambiando mi horario, mi agenda, trabajando muy noche para terminar otros trabajos porque yo tuve que gastar mucho tiempo tratando de rescatar a esa persona en crisis. Interesante. Muchas veces esas son las personas que no me han mostrado amor, apoyo y agradecimiento. Interesante, ¿sí o no? Personas que yo he pensado que son fieles, pero de mi tiempo, de mis oraciones, han recibido poco de mí en comparación de este grupo, aquellos. Pero el grupo que ha recibido muy poco de mí, creo, son las personas que me han mostrado a mí, mi familia, mis hijos, más amor y apoyo. Impresionante, ¿sí o no? Muestra que todo regresa al corazón. Todo depende en si tengo fe auténtica y aprecio lo que Jesús aprecia. Yo cumplo con lo que Jesús manda como instrucciones. Ustedes van a tomar decisiones, apoyarnos como iglesia, apoyar Joaquín, apoyarme a mí, apoyar José y Eric, o ustedes van a pensar solamente en vos mismo, en lo que te beneficia a ti. Qué tontería más grande, porque los pastores, los predicadores, Dios envía para rescatar a la gente de muchas enfermedades, llevando a la gente poco a poco a los pies de Cristo. No hay un trabajo aquí en la tierra más importante que ser predicador, pastor de ovejas. No existe, porque nuestro trabajo es para prepararles para toda la eternidad en el cielo. Amén. Para que tú no vas al infierno. Usted dígame, ¿quién en la sociedad, quién nombra la persona que tiene un trabajo más importante que yo tengo, que Joaquín tiene? ¿Quién? ¿El gobernador, presidente? ¿Un alcalde? ¿Un científico? ¿Un médico? ¿Alguien en el militar? ¿Quién tiene en la sociedad, en el mundo, un trabajo más importante que un predicador?
nadie. Ustedes deben orar constantemente por mí y mi familia. Ustedes deben orar constantemente por Joaquín y su familia porque la guerra es grave y estamos en medio de mucha guerra espiritual. Hermanos, es necesario. Esta iglesia no puede crecer y sobrevivir sin las oraciones fieles de las ovejas, para que nosotros podemos tener la fuerza, discernimiento, la sabiduría, el ánimo, la integridad para poder servirles a ustedes y guiarles hacia Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos siempre poner la mirada en ti y poner mucha atención, tomar muy en serio todas tus instrucciones por nosotros, porque la cosecha es grande. La cosecha está lista, Señor. La gente anda miserable, la gente anda perdida, desesperada. Y Señor, tú envías los predicadores, tú envías los pastores para cuidar y rescatar las ovejas de sus enfermedades, de sus adicciones, de la desesperación en sus vidas por trauma, por abusos. Y la gente, Señor, necesita recibir a Cristo en su corazón. Y aún alguien, tal vez que está aquí en esta mañana, que si muere hoy, no va a ir al cielo, Señor. Yo oro por esa alma. Yo oro, Señor, que esta persona pueda llegar a los pies de Cristo hoy y decir, yo sé si yo me muero, no creo que voy a ir al cielo, creo que voy a ir al infierno. Yo no entiendo la salvación, pero quiero escuchar, quiero entender cómo yo puedo tener una relación íntima, real con Cristo y Jesús. Cómo yo puedo tener la certeza, si el momento que me muero, yo sé que voy a estar con Cristo en el cielo. Señor Jesús, yo quiero entender tu salvación. Yo quiero caminar en tus pasos. Yo quiero seguir tu palabra. Señor, yo oro por esta iglesia. Yo oro por los hispanos en este valle. Yo quiero ver los hispanos llegando a los pies de Cristo. Yo quiero ver matrimonios unidos en Cristo. Hijos, niños unidos con el gozo de Cristo en sus corazones. Señor, mueve, Señor, por favor, entre nosotros. Levanta hombres predicadores aquí que van a ser fieles hasta la muerte para predicar Cristo y el crucificado. Señor, por favor, que nosotros como predicadores, pastores, podemos caminar en integridad, podemos caminar en pureza, podemos caminar, Señor, en santidad, poniendo la mirada únicamente en ti, Cristo, no en la gente, no en el pueblo, no en el futuro, Señor, en los políticos, pero poner la mirada en tu reino, decir, Cristo, aquí estoy, úsame a mí, envíame a mí. Señor, la gente anda sufriendo. Yo no quiero vivir una vida egoísta pensando solamente en el yo y mi familia. Yo quiero pensar y amar un mundo perdido, un mundo que tú amas, que tú moriste en la cruz por ellos, Señor. Yo quiero amar este mundo como tú les amas a ellos, Señor. Por favor, Señor, que tu amor esté en mi corazón y esté creciendo en mi corazón. Señor, por favor, levanta esta iglesia, Señor. Queremos ver una iglesia llena con latinos, lleno, Señor, con hombres y mujeres y niños, alabando tu nombre, Señor. Úsanos, Señor, para predicar y llamar a esa persona a tener una relación contigo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.